Vamos a hacer la simulación correspondiente al circuito entonces que acabamos de analizar de forma matemática. Recuerden que nuestra herramienta de trabajo es ORCAD y vamos a generar un nuevo proyecto para poder trabajarlo. Recuerden que se puede tener un proyecto nuevo por cada ejercicio que vamos realizando. Aquí vamos en nuestra carpeta de trabajo, recuerden que vamos a ir generando una carpeta por cada ejercicio nuevo que vamos elaborando. Vamos a colocar entonces BJT ejercicio 01 y seleccionamos la carpeta. Igual le voy a poner un nombre cualquiera, BJT01. Recuerden tener seleccionada la primera opción de aquí de esta ventana. Presionamos el botón OK. Utilizaremos un proyecto en blanco. Volvemos a presionar el botón OK. Y ya aparecerá el modo de edición de nuestro programa. Vamos a colocar un componente. Recuerden que se presiona la tecla P para que aparezca en pantalla la barra de edición. Bueno, no de edición, de componentes. Recuerden que si por algún motivo quitan la selección de todas las librerías en esta parte que estoy señalando, entonces presionan control A para tener disponibilidad de todos los componentes que tiene el programa. Nuestro transistor que estábamos trabajando tiene una beta de 200. A propósito, elegí un transistor de ese tipo para no tener problemas en buscar algún transistor que se adapte a nuestras necesidades o no tener el problema de tener que modificar el modelo del transistor para que se adecue a nuestro ejercicio. Un transistor que típicamente se utiliza es el 2N2222, que como tal aquí lo vamos a buscar como Q2N2222. ¿De acuerdo? Entonces vamos a colocarlo. Vamos a colocar las 5 resistencias que necesitamos. Recuerden que llevamos 2 en la entrada, 2 en la salida y una que le denominamos resistencia de carga. Vamos a necesitar capacitores. Para colocar un capacitor podemos utilizar dos. Uno que sería C, un capacitor normal sin polaridad, o se puede colocar un capacitor electrolítico. Si notan, el nombre es C-elect y en el dibujo correspondiente aparece un positivo y un negativo. Entonces vamos a colocar de los electrolíticos, que son los que normalmente se utilizan aquí en estos sistemas. Vamos a poner uno acá, otro acá, y por el momento lo voy a dejar así. Después pondremos el capacitor que va en paralelo con la resistencia del emisor. Vamos a colocar una fuente de alimentación VCIN, que va a ser nuestro voltaje de entrada, y necesitamos una alimentación que sería un BCD. BDC. Vamos a colocarlo por este punto. Voy a utilizar dos terminales de tierra. Voy a colocar una cerca de la fuente de directa y uno acá cerca de la fuente de alterna. Bien, ahora vamos a hacer la conexión correspondiente y voy a cambiarle el nombre a los componentes para que se asemeje a lo que tenemos aquí en este circuito. Bien, ya una vez construido el circuito, ya hice las modificaciones y los cambios de nombres, de valores, de lo que queremos hacer en este momento. Ahora bien, una situación que no hemos abordado es el valor de los capacitores. Igual los capacitores tienen que calcularse en función de la frecuencia en la cual se va a trabajar en el voltaje de entrada, es decir, dependería de la fuente que estamos utilizando de corriente alterna. Entonces, normalmente se utilizan capacitores de 10 microfaradios, es lo que vamos a utilizar para esta frecuencia de 1 kHz. Bien,
Ahora, ¿cómo comprobamos que el circuito funciona de la manera en como estamos esperando? Vamos a hacer la simulación en corriente directa. Vamos a generar un nuevo perfil de simulación. Y a este perfil de simulación vamos a llamarle corriente directa. Que de hecho vamos a usar la misma, nada más. Mejor le vamos a poner funcionamiento. Porque a la hora de crear el perfil de simulación, voy a utilizar un análisis de tipo dominio del tiempo, y dado que la señal de entrada de la frecuencia de nuestra señal BIN es de 1 kHz, entonces sabemos que el periodo de una señal de 1 kHz es el inverso de la frecuencia, que en este caso sería 1 milisegundo. Si queremos ver 5 señales o 5 ciclos de la señal, entonces utilizaremos 5 milisegundos de simulación. ¿De acuerdo? Voy a dejar aquí en el dominio del tiempo porque por default, cuando se hace un análisis en el dominio del tiempo, primero hace un análisis de corriente directa y nos los va a dar directamente sobre el circuito. Vamos a ver, ya que aceptamos y configuramos, ya tenemos todo listo. Otra cosa, RL le puso un valor muy grande por el momento de 1 gigaohm, ¿sí? Entonces vamos a ejecutar la simulación correspondiente y vamos a ver que la ventana de PSpice nos arroja un eje de las X desde 0 hasta 5 milisegundos, que es lo que estábamos configurándole. Vamos a obtener las corrientes y vamos a notar que el valor de las corrientes, ¿sí?, se parece a nuestros cálculos. No son exactamente los mismos, pero se aproximan bastante bien. Vamos a ver. Si se fijan, lo que habíamos esperado en cuanto a nuestro ejercicio es que la corriente de colector debería ser de 0.46 miliamperes, o sea 460 microamperes. Lo que obtenemos en la simulación es de 517 microamperes, es decir, de 0.4 a 0.5 miliamperes es bastante parecido el valor. Eso implicaría que el voltaje entre las terminales del colector y el emisor, es decir, voy a colocar ahora las etiquetas solamente de voltaje, tendríamos que hacer la resta de 2.9 menos 0.5, lo que nos daría un valor aproximado de 2.4 volts. Es decir, estoy restando este valor, que es el valor que tenemos en el colector con respecto a nuestra tierra, menos el voltaje del emisor, que esperábamos que fuera, vamos a ver cuánto esperábamos que fuera en el emisor según el análisis aproximado. Esperábamos que fuera de 0.5 miliamperes. Aquí tenemos 521, perdón, dije miliamperes, son milivolts. 0.52 milivolts, más o menos está dentro de los rangos que se esperaban, y la resta entonces va a dar algo así como 2.4, cuando estábamos esperando un valor de colector emisor de 2.7 desde el punto de vista exacto, o un valor de 2.5 volts desde el punto de vista aproximado. Quiere decir entonces que nuestros análisis están correctos y el transistor está funcionando de la forma en como debe de funcionar. Bien, ahora vamos a hacer lo que corresponde a la parte de la ganancia en voltaje para los diversos casos. De hecho, a propósito, no conecté el capacitor C3 y le puse una resistencia de carga muy grande, porque recuerden que el primer caso es sin capacitor C3 y sin RL, y eso implicaría que RL o no existe o es extremadamente grande. Voy a colocar un marcador de voltaje en este punto. Recuerden que tenemos 1 milivolt a la entrada, y vamos a ver en la ventana de las gráficas, al colocar otro marcador en la resistencia RL, que es en donde nos interesa. Por cierto, voy a quitar las etiquetas de voltaje y vamos a ver cuál es el comportamiento. Lo que esperábamos era que la ganancia fuera de 378 negativo. Es decir, si yo ingreso un voltaje de 1 milivolt, de acuerdo a la ecuación que mostré hasta el final del ejercicio,
Si la entrada es de 1 milivolt y la ganancia es de 3.78, pues entonces a la salida deberíamos tener menos 3.78 milivolts. Vamos a hacer ciertas mediciones. La señal verde, voy a hacer la línea un poquito más gruesa para que se alcance a ver. Y se puede observar que la señal, que es de 1 milivolt, a la salida, que es la línea roja, efectivamente estará como en 3.5, como 3.7 más o menos, concordando con lo que estábamos esperando, que la ganancia fuera de 3.78. ¿Y el negativo qué significa? Pues muy fácil. Si la señal de salida empieza para arriba, la salida debe estar invertida, es decir, debe empezar hacia la parte negativa. Esto es una inversión de fase, es decir, la señal de entrada está hacia un sentido y la señal de salida está en el sentido opuesto. Ahora vamos a probar la otra condición. La otra condición era qué pasaba si no tenemos el capacitor C3 y ahora le colocamos una resistencia de carga de 1 kilo ohm. Voy a cambiar el valor de RL y vamos a ponerle 1 kilo ohm y vamos a intentar hacer la simulación correspondiente. Vamos a darle que haga la simulación y noten un detalle. Según los cálculos, en esta circunstancia, cuando no hay C3 y RL vale 1 kilo, la ganancia es de menos 0.75. En estas situaciones en las cuales tenemos valores fraccionarios, significa entonces que nuestro amplificador, en lugar de amplificar, va a atenuar. Y vamos a ver si coincide. Tenemos nuestra señal, que es la entrada, la línea verde, si no se les ha olvidado. La línea verde es la que corresponde a la entrada. Y la señal de salida, claramente se puede ver que es más pequeña que la entrada. Al menos en cuanto a la forma, se parece o está funcionando tal cual estamos esperando. Ahora, si tenemos 1 milivolt a la entrada y la ganancia es de 0.75 negativo, el signo negativo ya vimos que sí está operando de manera correcta, es decir, la señal de salida, que es la roja, está en sentido opuesto a la señal de entrada. ¿Y qué valor tiene? Pues podríamos ver que aquí tenemos 0.5, 6, 0.7, 0.75. Exactamente lo que estábamos esperando de acuerdo a la ganancia. Es decir, si multiplicamos 1 milivolt por 0.75, pues nos va a dar 0.75. Vamos a hacer la prueba ahora colocando un capacitor C3. Entonces vamos a colocarle un capacitor de tipo electrolítico en paralelo con la resistencia RE. Y ese capacitor lo vamos a colocar de 47 microfaradios. Ya en otro video veremos cuál sería el efecto de estar poniendo capacitores más grandes o más chicos en cada una de las posiciones que tenemos mostradas. Vamos a conectarlo y entonces la primera prueba es probar qué pasa si C3 existe y si el valor de la resistencia de carga es muy grande o simplemente RL no está puesto. Vamos a hacer la simulación, pero antes, según estas circunstancias, estaríamos en este caso con C3 y sin RL. Esperamos una ganancia de 70.77. ¿Qué significa? Que si metemos 1 milivolt, el transistor lo va a multiplicar por 70.77 y a la salida deberíamos tener 70.77 milivolts. Vamos a hacer la simulación y a ver si logramos ver algo. Fíjense, la señal verde es la señal senoidal que estamos esperando, la de entrada. Se ve muy pequeñita porque ahora la de salida es muy grande con respecto a la de entrada. Esperábamos 77.7 milivolts y si se fijan, nuestra señal está llegando prácticamente a los 80 milivolts. Concuerda con lo que estábamos intentando hacer. ¿Cómo ver en proporción las dos?
vamos a agregar un en el menú plot, vamos a agregar un plot a la ventana, y entonces en nuestro simulador vamos a quitar los dos marcadores. ¿Para qué? Para colocar las dos gráficas de forma separada. Voy a seleccionar la gráfica de arriba. Si se fijan, si hago clic en esta zona, aquí aparece una palabrita que dice cell, y si yo selecciono la gráfica de abajo, esa etiqueta aparece ahora en la parte inferior. Voy a seleccionar la de arriba, voy a hacer clic en cualquier parte del área superior y voy a colocar mi marcador de voltaje. Regreso a la ventana de la gráfica, ahora selecciono la ventana inferior y voy a colocar nuevamente el marcador a la salida. Y ahora sí podemos ver las dos señales. Una va hacia arriba, aquí ya está ajustada la magnitud que va a 1 milivolt, y la salida ahora en color verde. De hecho voy a colocar aquí una línea más ancha para que se logre ver. ¿Sí? Y podemos ver entonces que el signo negativo sí está expresado en el resultado de las gráficas, es decir, mientras la de entrada, que es la superior, va hacia arriba, la de salida, que es la gráfica de abajo, va hacia el lado negativo. Y estamos que en la gráfica de la entrada estamos de 1 milivolt y a la salida tenemos precisamente 80 milivolts, que es muy aproximado a lo que estábamos esperando, de un valor de 70.77 milivolts. Ahora vamos a ver qué pasa si le dejamos el capacitor C3 y le colocamos una resistencia RL de 1 kilo. Voy a cambiar el valor de la resistencia, le voy a poner 1 kilo y voy a ejecutar la simulación. Antes de, el valor que estamos esperando es de 14.15, la ganancia. Quiere decir que a la salida en estas circunstancias deberíamos tener 14.15 milivolts. Voy a simularlo. Y para cambiar las gráficas, voy a quitar los dos marcadores y los voy a volver a colocar. Aquí ya no va a haber tanto problema porque los dos están no están muy desproporcionados en cuanto al tamaño. Y entonces la señal de salida aquí sí se alcanza a ver. Voy a hacer un poco más grande más ancha la línea para que se pueda ver en sus pantallas. Y ahora sí, fíjense, la señal de entrada es de 1 milivolt y esperábamos un voltaje de 14 milivolts a la salida. Aquí tenemos 10 milivolts, aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, estaríamos como en 16 milivolts en cuanto a la salida, que es la gráfica de color rojo. 16 milivolts contra 14.15 milivolts, que era lo que estábamos esperando. Recuerden, el valor de la ganancia es un factor que multiplica al voltaje de la entrada, y esa multiplicación es lo que nos dice cuánto esperamos tener a la salida. De los 4 casos, 2 fueron más exactos, los 2 primeros, que los 2 últimos, pero recuerden que les mencioné que el modelo RE del transistor y el análisis que hicimos fue mediante ese modelo, es aproximado, no es tan exacto como otros modelos, sin embargo es muy fácil de realizar. Bien, espero que haya quedado claro qué significa todo el proceso de análisis de un transistor. Insisto que al principio puede parecer que son muchas ecuaciones, es mucha teoría, pero prácticamente lo que se hace cuando se analiza un transistor son 3 etapas distintas. Primero, se analiza en corriente directa, todo lo que tiene que ver con corriente directa. Después se analiza todo lo que tiene que ver con corriente alterna, y al final, si es posible, se hace una simulación o directamente se prueba en el laboratorio para comprobar que lo calculado de forma matemática coincide con la parte práctica. Espero que este ejercicio les haya sido de utilidad,
que les haya aclarado ciertas dudas de para qué tantas ecuaciones y para qué tanta teoría. Y a diferencia de algunos, más bien la mayoría de los libros tienen un capítulo que habla primero de todo lo que tiene que ver con corriente directa y después todo un capítulo que tiene que ver con corriente alterna. Pero y lo que quise hacer es juntar en un solo ejercicio los dos tipos de análisis que se realizan para que ustedes logren entender por qué se necesita hacer los dos tipos de análisis, tanto el de corriente directa como el de corriente alterna. Bien, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima.